Entonces, bueno, yo creo que a estas alturas del año espero que ya tengas claro que Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Lo crees? Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene algo específico. Dios quiere usarte. Dios tiene pensamientos para ti. Dios tiene anhelos para tu vida. Yo no sé si eres una persona que anhela poco, que a lo mejor eres un poco dejado en esto, ¿no? Yo voy a vivir el día a día. Que no me pregunten qué voy a hacer mañana porque son bíblicos, ¿no? Cada día tiene su propio afán, dicen, pero no lo aplican bien. Dicen, ya veré. Porque hay una mirada corta hacia el futuro. Uno no está pensando en lo que quiere hacer mañana. Pero que sepas que Dios tiene un plan con tu vida. Dios te quiere usar. Yo no sé en qué punto estás. Yo no sé hasta dónde Dios te está usando o hasta dónde te estás dejando tú usar por Dios. Pero que sepas que Dios tiene planes contigo. Planes hermosos, pensamientos de bien. Él quiere hacer grandes cosas con tu vida, pero tienes que dejarle. Y ocurre a veces que en ese cumplimiento de ese propósito, de pronto hay alguno que dice, es que yo no siento, no crea, no vea que ese plan se esté ejecutando en mi vida. No lo siento, no estoy viendo que eso se esté materializando de ningún modo. Otros pueden decir, mira, yo creo que sí, Dios tiene un plan con mi vida, estoy a lo mejor en ese proceso, pero es como que siento que falta algo en mi vida. Siento, o sea, yo estoy sirviendo al Señor, yo quiero de Él, yo quiero, no sé, lo mejor para los demás, quiero bendecir a mi familia, quiero bendecir a los hermanos, estoy en ministerios, no sé, pero creo que ese propósito es como que se está quedando un poco estancado. Y puede que algunos estén a tope en el Señor y digan, mira, Señor, yo sé que tú tienes un propósito con mi vida, quiero cumplirlo, quiero hacerlo, no sé cuál será tu caso, pero lo que hoy quiero que compartamos brevemente es algo que creo que es útil para todos. ¿Entendéis la palabra detonante? Detonar, ¿sabéis lo que es eso? Detonar. Una bomba. Ah, ahora sí, ¿no? Decidme algo, una bomba entendéis, ¿no? Una bomba conocéis. Vale. Un detonante es un explosivo. Un detonante es algo, la bomba no es una explosión, un montón de fuego, humo, que sale disparado en todas las direcciones. Eso es un detonante, un explosivo. Vale, pero no es la única aplicación las bombas. Yo no voy a predicar de bombas en esta mañana. Quiero hacer uso del sentido de esta palabra. Por ejemplo, en una película se habla de un detonante, de un momento, algo que hace como que la película empiece a ser interesante. Porque no sé si os ha pasado, hay películas que empiezan, dices, ¡guau, madre mía, esta película! Si es así toda la película, venga, cambiamos de película. Pero de pronto pasa algo, ocurre algo. Por ejemplo, una película romántica. Tú sabes que es romántica, entonces, ¿cuándo ocurre el detonante? ¿Cuándo pasa algo? Pues, por ejemplo, cuando el chico conoce a chica, ¿no? El chico ahí tal, no sé, afanado, buscando formar una familia, yo qué sé, ¿no? Y de pronto ve a una chica guapa, una chica hermosa. Esa chica podría ser mi esposa, pero no vamos a meterla en la película, ¿vale? Yo creo que sea un poco genérico. Bueno, mi esposa dijo... y de pronto este chico ve a la chica y dice, ¡buah! Venga, es ella. Y ahí empieza un poco la trama. Y ese es el detonante. Una película policíaca, por ejemplo. Hay un policía, un investigador, un detective. Y de pronto se descubre un cuerpo sin vida. Y hay una nota. Y pone algo en la nota. Voy a por ti, imagínate. Ya, mira, si la película estaba siendo aburrida, en ese momento tú, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, no? Eso es un detonante. Vale, entonces, a la hora de nosotros cumplir el propósito de Dios, ya sea que estemos sin conocer el propósito de Dios, espero que hoy lo puedas conocer, ya sea que estés, yo qué sé, en ese caminar, en ese proceso, pero estés un poco atascado, o ya sea que estés a tope con Dios, lo que vamos a hablar hoy, lo que quiero transmitiros es, vamos a hablar de un detonante, de algo que va a ayudarnos, que va a impulsarnos hacia el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Yo creo que alguno ya estará intuyendo por dónde voy, por dónde van los tiros. Estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor. Jesús, hace más de 2000 años, murió en una cruz por nosotros, por ti y por mí. Murió por nosotros, ¿vale? Pero ese hecho, esa acción en sí misma no va a provocar nada en nosotros, a no ser que entendamos lo que pasó allí. Y si entendemos lo que pasó, si somos conscientes de lo que pasó cuando Cristo estuvo muriendo, cuando fue maltratado, cuando fue llevado a una cruz, si entendemos eso,
en nuestro corazón, ¿sabes lo que va a pasar? Que eso va a ser para nosotros como un detonante. Y si estabas un poco ahí que te estaba costando avanzar en el Señor, si estabas un poco ahí que estabas aflojando, que incluso estabas pensando en renunciar, si entiendes que Cristo un día murió por tu vida, entregó su vida hasta la última gota de su sangre por ti, eso va a hacer que tu corazón empiece nuevamente a arder, de pasión, de amor, porque, ¿sabes qué? El corazón de Dios, yo no sé cómo está tu corazón para con Dios, pero el corazón de Dios arde de amor. Vamos a hablar de Jesús, de Cristo, y ser tan maravilloso, Él nos demuestra su amor no con palabras. De hecho, vamos a hablar, para que sea como un detonante en nuestras vidas, vamos a hablar de 3 experiencias que tuvo que vivir Jesús. 3 momentos que rodearon la cruz del Calvario y que nos van a hacer un poco qué es lo que hizo Jesús, por qué Jesús tiene que provocar en mi vida este impulso de hacer su voluntad. ¿Por qué Jesús tiene que provocar en mí el que yo quiera servirle, el que yo quiera seguirle, el que yo me entregue a Él? ¿Por qué? Porque podríamos aquí hablar de un Jesús religioso, un Jesús teórico, pero es que Cristo, Él hizo 3 cosas que las hizo por ti. O sea, no es un Dios de palabras, es un Dios de acciones. Él hizo 3 cosas por ti. Vamos a ver rápidamente qué cosas hizo Jesús por ti. Vamos a ir al libro de Marcos, vamos a estar un poco leyendo alrededor del libro de Marcos, Marcos 14, 32. Vale, Marcos 14, 32. Dice lo siguiente: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Esto es un momento en el que Jesús habla con sus discípulos, es la noche previa a su muerte, a su crucifixión. Y Él está con sus discípulos y dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Cuál es la primera experiencia? ¿Qué es lo primero que demostró Jesús cuando estamos hablando de la cruz del Calvario? Lo primero es que hubo una entrega absoluta. Jesús vino a este mundo, nació con un propósito. Él tenía que morir en una cruz. Él lo fue avisando. Habían profecías que hablaban de esto. Lo que pasa es que cuando ya estaba por concluirse ese propósito, porque Él tenía ese propósito, cuando ya estaba por llegar a la cruz, llegó un momento de mucha incertidumbre. Él ya estaba a nada, a pocas horas de ser crucificado. Y como persona, como humano que es, porque en ese momento Jesús, 100% Dios, pero también 100% hombre, ¿qué pasó? Pues entró mucho miedo, entró mucha angustia, porque Él sabía lo que venía. Y entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Decide entregarse. Él tiene que tomar la decisión, porque hay otro pasaje que dice que Él dio su vida, pero Él la dio por sí mismo. Nadie la quitó, nadie le quitó la vida. Nadie a Jesús le obligó a que Él entregue su vida. Él la puso porque Él quiso hacerlo. Él se entregó. Y aquí se ve claramente esto, porque hay un momento en el que le entran las dudas y le dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué quiere decir eso? Si es posible, que no vaya yo a la cruz. Porque veo lo que está viniendo. Veo que va a venir un momento de mucho dolor. Y si es posible, que no pase esto. Y así lo repite 3 veces. Pero finalmente, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se entrega. Se entrega delante del Padre. Él dice: mira, yo sé que para mí lo mejor sería no ir a la cruz. Él tuvo que renunciar a muchas cosas, a su comodidad, por ejemplo, la comodidad de no involucrarse en eso. ¿A qué cosas tuvo que renunciar Jesús? Jesús tuvo que renunciar al derecho a la justicia. Él sabía que le iban a tratar de una manera injusta. Injustos, seres injustos, personas injustas iban a condenar, iban a acusar al justo, con mayúsculas. Él tuvo que renunciar a ese derecho de que se le haga justicia.
tuvo que renunciar a su poder, a su capacidad de respuesta. Jesús, de hecho luego pasa algo así. Pedro o sus discípulos dicen: Jesús, que no te pase esto y tal, y empiezan a actuar de una manera que Dios no quería, Jesús no quería que actúen. Y hay un momento en el que Jesús les dice: a ver, que sepáis que es que yo tengo ángeles, millares, o sea, hay ángeles que están a mi disposición, y si yo pido, doy la orden, me defienden. Y Jesús, antes de ir a la cruz, tuvo que renunciar a todo eso y dijo: mira, no voy a hacer uso de la violencia, no voy a hacer uso de mi poder, no voy a hacer uso de mis derechos, me entrego enteramente, completamente. La entrega de Jesús fue una entrega total. ¿Y sabes por qué hizo Jesús eso? ¿Por qué se entregó? Antiguamente, antes de que Jesús llegara a la tierra, antes de que Él se entregara, se entregaban otras cosas, otro tipo de sacrificios. Se entregaban animales para que el pueblo sea perdonado por Dios. Es el ritual que había. Entonces Jesús viene a sustituir este tipo de sacrificios de animales y Él dice: yo me voy a entregar. De hecho, dicen que Jesús es el cordero que por excelencia, que fue entregado por todos nosotros. Él se entregó por cada uno de nosotros. Y sabes, esto es hermoso porque hay algunos que no sé qué tipo de Dios tienen, no sé a qué Dios sirven. Hay hermanos, a lo mejor hay gente que igual no conoce al Señor, que sirve o quiere seguir a un Dios un poco, no sé, dictador, sin ningún tipo de sentimientos, que te obliga a hacer las cosas, que te impone las cosas, como si el estar aquí o el servir a Dios fuera algo que Dios te dice que tienes que hacerlo. Pero que sepas que el Dios que yo conozco, el Dios que se narra aquí, es un Dios que toma decisiones, y todo lo que hace, lo hace porque Él quiere, primeramente. Él se entregó en una cruz porque Él quiso. Es su naturaleza, Él decidió. Por eso decía que el amor se tiene que demostrar, y Jesús decidió entregarse. Y que sepas que Jesús decidió entregarse por ti. Si Jesús hubiera tenido que entregarse solamente por ti, Él lo hubiera hecho, porque su amor es perfecto. Nosotros somos selectivos, nosotros depende por quién nos tuviéramos que entregar, nos entregamos. Pero bueno, puede ser o puede que no. Pero Jesús se entregó por toda la humanidad. Lo segundo, vamos a ir avanzando un poquito en Marcos 14, 65. Y lo que voy a leer ahora es un poco, a ver, está en la Biblia, acabo de decir unos pasajes, pero es un poquito, al menos para mí, un poco duro, un poco difícil de digerir por lo que se cuenta. Pero creo que es necesario porque, como dije, el amor tiene que demostrarse. Yo no creo en esas personas que dicen que aman y no hacen nada por los demás. Eso no es un amor, eso no es amor. El amor se demuestra. Y en Marcos 14, 65 dice: esto fue cuando ya arrestaron a Jesús, pasó lo de Getsemaní, arrestaron a Jesús, lo llevaron al concilio, ahí estaban los dirigentes judíos, y ellos empiezan a hacer todo esto. Dice que algunos comenzaron a escupirle a Jesús, a cubrirle el rostro y darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Luego, más adelante, en Marcos 15, 16, en otro contexto, otro grupo de personas coge a Jesús, estos eran romanos, y dice: los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona de tejida de espinos, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. ¿Por qué leo estos dos pasajes? Estos dos pasajes tienen un factor común, se comparten cosas, y es que Jesús tuvo que experimentar el desprecio. El desprecio tanto de judíos como también de romanos. Aquí se dice prácticamente en los dos pasajes que le escupían. El escupir es una acción, yo creo que es de las más representativas de desprecio para con otra persona. Dice también que le daban de bofetadas. Cuando te dicen profetiza, se están burlando de Dios. Están menospreciando su poder, su deidad. Jesús había estado haciendo milagros, sanando a gente, levantando paralíticos, perdonando pecados. Él había demostrado su poder. Pero claro, en este momento, porque Jesús, como se entregó,
Y lo hizo bien, dijo, me entrego, y ya está, no voy a ir a medias tintas, voy a hacerlo como tengo que hacerlo. Se entrega y entonces ven a un Jesús como débil, vulnerable, y empiezan y le cogen y le tapan el rostro, y le pegan y le dicen, profetiza, a ver, ¿quién te está pegando? Se estaban burlando de él. Cuando los romanos le hacen reverencias, dice, salve, rey de los judíos. En realidad, lo que estaban haciendo cuando también le ponen la corona de espinas y le hacen reverencias es como decirle a Jesús, tú no eres Dios. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Estaban siendo irónicos, estaban siendo sarcásticos, estaban siendo crueles realmente. Porque tanto los romanos como los judíos no hallaban nada en contra de Jesús para hacerle todo esto. No hallaban nada, era inocente. Pero ya dijimos que Jesús fue el que se decidió entregar. Él tomó la decisión de entregarse por nosotros y como consecuencia de eso tuvo que pasar mucha vergüenza, mucho desprecio. Ahora la pregunta es, ¿a vosotros os parece normal que la creación se burle de su creador? ¿Que la creación desprecie a su creador? ¿Os parece justo que ocurra esto? ¿Acaso Dios no puede obrar con justicia, no puede hacer algo? ¿Por qué ocurre esto? Porque yo cuando leo esto y veo esto, digo, pero es que esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que hombres como nosotros, hombres débiles, hombres pecadores, hombres que si supieran todo lo que hacemos, porque no sé tú, pero posiblemente si tú y yo estuviéramos en este momento, viviendo este momento, no sé cómo habríamos actuado. De hecho, prácticamente nadie cogió y se puso a favor de Jesús. Todos huyeron. ¿Cómo es posible que hombres como nosotros cojan y menosprecien al Creador, a Dios, al Señor de la tierra? ¿Y por qué Él lo permite? Ya dijimos que se entregó, pero es que había un propósito aún mayor, había algo muy profundo en todo esto. Vente conmigo a Hebreos 12:2. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Oprobio significa vergüenza, afrenta, menosprecio, desprecio. Todo esto tiene que ver con el oprobio. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes lo que está pasando? No es que Dios no tenga ninguna capacidad de responder, no es que a Dios le diera igual, no le importara. Claro que era importante, porque se estaba cometiendo una injusticia por parte de la gente, tratando así al Dios mismo. Lo que pasa es que Dios tenía un propósito, Cristo tenía un propósito. Cuando Él se entregó, no lo hizo a la locura, no murió por una causa perdida, no dijo, mira, me voy a entregar como un suicida. Cristo no fue un suicida. Él no murió en la cruz a la locura. Hay gente que hace locuras, pero Jesús no lo hizo. Él tenía en su mente algo. Dice que cuando Él se entregó a la cruz, fue capaz de sufrir la cruz, fue capaz de pasar por ese momento, por toda esa vergüenza, porque Él estaba viendo algo. Dice que había un gozo puesto delante de Él. Y no sé si tú entiendes esto, pero lo que Jesús estaba viendo era la salvación de todos nosotros. Cristo te estaba viendo a ti. Dice que Él menospreció el oprobio. Eso quiere decir que está tu salvación, estás tú, están tus problemas, tus debilidades, tu perdición, están tus limitaciones. Y el oprobio, la vergüenza que Él pasó está debajo. Él puso por debajo su propia vergüenza. Él puso por debajo su reputación. Y todo lo hizo por ti y por mí. Y sabes, esto a mí me anima y me lleva a un punto en el que digo, es que yo no puedo avergonzarme del Señor. No lo hago, pero yo creo que Dios nos quiere llevar a nuevos niveles. Estamos hablando de que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y puede que lleguen momentos difíciles a nuestras vidas, a nuestras familias, donde se va a levantar oposición y sea muy difícil a lo mejor predicar el Evangelio. Yo no sé en qué punto estás, pero yo teniendo la referencia de Cristo, viendo que Dios, el creador de los cielos, se humilló de tal manera y sufrió lo que sufrió, yo no puedo ser de menos. No digo que vaya a ser lo mismo, pero si me toca
enfrentarme a oposición, a dificultades, lo haré. Tengo que hacerlo, porque puedo seguir su ejemplo, porque entiendo que Jesús todo esto lo hizo por mí. Y esto Cristo también lo hizo por ti. Yo no sé si tú te avergüenzas del Señor, o te avergüenza tener una Biblia, o no sé, o decir que eres cristiano. No sé cuáles son tus luchas, pero fíjate hasta qué punto llegaba el amor de Dios, el amor de Jesús por ti. Y lo tercero, vamos a volver a Marcos 15:33. Dice, era la hora tercera. Esto era ya durante el momento de la crucifixión. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Han pasado 6 horas. Y a la hora novena, cuando Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mira, llama a Elías. Y corriendo uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Lo tercero que hizo Jesús, la tercera experiencia que tuvo Jesús, que lo hizo por ti y por mí, fue el experimentar un dolor muy profundo. Cristo vivió mucho dolor. Por un lado, experimentó el dolor físico. Ya hemos ido más o menos narrando lo que le hacían. También le pusieron una corona de espinas, luego le clavaron unos clavos en las manos, en los pies. Pero hay un momento en el que ya él colgado, durante 6 horas, empieza a sufrir de asfixia. Dicen que eso puede ser de los dolores más fuertes que vivió Jesús. 6 horas estado colgado en una cruz. Y eso es muy doloroso. Me he puesto a ver un poquito y dicen los médicos o gente experta en el tema que es muy doloroso. Pero no solamente sufrió físicamente, también sufrió emocionalmente. Sus discípulos, sus amigos, las multitudes, no estaba ninguno ahí. No había nadie. Había gente cerquita por ahí, pero ninguno le acompañaba. Todos los que estaban por ahí, de hecho, iban en contra de él. Sufrió emocionalmente muchísimo. De hecho, en el Getsemaní dice que le salieron como gotas de sangre. Sufrió mucha presión. Y por último, y creo que lo peor, él sufrió también espiritualmente. Cuando él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Esta expresión es literal. No es como cuando tú y yo a veces decimos, ay, Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús, ¿dónde estás, Señor? Estoy pasando una prueba, no llego a fin de mes, ¿dónde te has ido, Señor? No es así, porque el Espíritu Santo sigue estando contigo. Si vives en orden con Él, si vives obedeciéndole, el Señor no se va. El Señor no va y viene, Él está en tu corazón. El Espíritu Santo está contigo. Y a veces cuando decimos, no, el Señor, ¿dónde está? No le siento, no le veo, está lejos de mí. Realmente eso no es así. Porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y Él cumple su palabra. Pero aquí, cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Lo que estaba ocurriendo aquí era como un juicio. Dios el Padre, porque era todo parte de un plan, Dios el Padre estaba como condenando, acusando a Jesús, porque la muerte de Jesús era una muerte sustitutoria. Realmente los que tenían que estar en la cruz éramos nosotros. Nosotros sí merecíamos todo lo que vivió Jesús. Merecíamos los golpes, el maltrato, la vergüenza, porque a veces nosotros tratamos así a la gente. ¿Cómo no vamos a por lo menos merecer lo mismo? Pero merecemos la cruz. Merecíamos la cruz. Pero Jesús toma el lugar y cuando Él está clavado y cuando dice Dios me has desamparado es porque todo el pecado fue sobre Él. Tu pecado fue sobre Jesús. Mi pecado fue sobre Jesús. ¿Y eso qué implicó? Pues que Jesús estuviera literalmente solo. Durante unos días Él estuvo combatiendo, Él estuvo ahí y luego ya resucitó. Pero Él experimentó mucho dolor. Y ahora tú dirás, Samuel, ¿por qué cuentas todo esto? ¿Por qué en tan poco tiempo has hablado de momentos bastante difíciles? A veces para nosotros un dolor de cabeza es traumático, imagínate.
Yo me acuerdo que una vez con mi esposa tenía fiebre, yo no suelo tener fiebre ni gripe, y llegué a una fiebre alta. Una semana estuve, nunca pillé una baja, por ejemplo, en el trabajo por una enfermedad. Bueno, pero el caso es que pillé una baja, o sea, yo estaba mal, pero no me estaba muriendo. Y le dije a mi esposa, Bey, Areli, ya no siento, ya no me acuerdo cómo es estar bien. Habían pasado 4 días. Pero no riáis. Bueno, las mujeres pueden reírse, los hombres no, porque yo sé que los hombres, en este sentido, tenemos poca tolerancia al dolor. Pues imagínate todo lo que hizo Jesús. Y yo cuento todo esto y creo que es importante que lo sepamos. Puede que hayan aquí personas que no supieran todo lo que pasó con Jesús. Pues ahora te estás enterando. Pero los que ya sabemos, yo al menos recordando esto, viendo esto a mí me motiva y me impulsa para cumplir el propósito de Dios. Llevamos unos días con los responsables, monitores, a causa de la acampada, actividades y tal, donde hemos tenido días de trabajo, de horas. Hay momentos en los que uno dice, ¡buah! Me estoy esforzando tanto por algo que a veces, por ejemplo, yo a veces ni estoy en las actividades, ¿no? Y digo, porque no puedo, o sea, no porque no quiera. Pero, y dices, y te vienen pensamientos, ¿no? Me imagino como a Jesús, solo que Jesús, claro, su situación era mucho, mucho más difícil. ¿Vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Vale la pena lo que estoy viviendo? Yo no sé si tú te planteas esto, te has planteado alguna vez, ¿vale la pena el sufrimiento, el dolor, la vergüenza que estoy viviendo? La oposición que tengo en mi familia, en mi casa, con la gente, ¿vale la pena todo esto? Pues yo cuando veo la cruz del Calvario y cuando veo lo que Jesús ganó por mí, yo digo que venga lo que venga. Porque lo que Él ha hecho por mí es tan grande y tan maravilloso que yo no puedo ser de menos. Yo sé que no voy a llegar a su estatura, ni mucho menos. Uno procura, de hecho la palabra nos anima, pero sabiendo esto, ¿tú qué decisión vas a tomar? Yo no sé si tú eres de los que a la hora de cumplir el propósito de Dios se está quejando, se está lamentando, está diciendo, ay, pobre de mí, que me avergüenzan, que paso un poquito de vergüenza en el trabajo porque no sé, digo que soy cristiano y me hacen bullying. Porque, como dije antes, tengo tantos dolores en el cuerpo y tal, que a veces es verdad y tal, pero es que Cristo ganó en la cruz tanto por nosotros que yo creo que esto nos tiene que impulsar a que anhelemos con todo nuestro corazón, por lo menos, hacer su voluntad, cumplir su propósito. Navarra es un lugar hermoso y lleno de historia, pero, como en cualquier lugar del mundo, también tiene sus desafíos. Hoy, queremos invitar a todos a orar por Navarra, por su bienestar y por el de sus habitantes. Además, pidamos a Dios que nos dé la sabiduría y el coraje para ser luz en medio de las dificultades que enfrenta nuestra provincia. Podemos ser una voz de esperanza para aquellos que están pasando por momentos difíciles. La oración es una herramienta poderosa. Así que te invitamos a unirte a nosotros en oración por Navarra. Porque, cuando oramos, estamos confiando en que Dios tiene el poder de cambiar las cosas. Operación Niño de la Navidad está llevando alegría a millones de niños necesitados en el mundo. Es un proyecto de Samaritan's Purse dirigido por Decisión en España. Voluntarios de todo el país preparan cajitas y las llenan con juguetes, material escolar, elementos de higiene y, lo más importante, el mensaje del amor de Dios. Nosotros las entregamos en los países necesitados, allí donde muchos niños y niñas nunca antes han recibido un regalo. La sorpresa y felicidad que sienten los niños al abrir las cajitas impacta sus vidas de tal manera que puede llegar a transformarlas por completo. Además, se les ofrece la oportunidad de aprender los valores que enseñó Jesús a través de la gran aventura, donde descubren que aún en medio de la dificultad de sus situaciones personales, son amados y valiosos. Únete al proyecto y envía alegría a los niños necesitados del mundo, preparando tus cajitas de Operación Niño de la Navidad.
Empezamos nuestros estudios bíblicos el día 13 de septiembre. Abrimos las inscripciones desde el día 22 de agosto al 3 de septiembre. Nuestras asignaturas: Escuela de Capacitación, Obrero 1, Servicio Cristiano, Introducción al Nuevo Testamento y Vida Cristiana, el cristiano en su comunidad. Para más información, contacta con Dayana Lozano a través de ibdenavarra@gmail.com. Dios te bendiga. Ya están abiertas las inscripciones para el taller de verano de Generación de Impacto Kids, para niños de entre 4 y 11 años. Será del 28 de agosto al 2 de septiembre, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde. El precio será de 30 € por niño. Las inscripciones están abiertas hasta el 3 de agosto. Pide el formulario de inscripción a tu responsable consolidador. Dios te bendiga. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.